Hi, hola a todos. Voy a estar haciendo un video aquí de Mateo 24, de lo que dice Mateo 24. Entonces, vamos a estudiar la Biblia y luego entonces puedes disfrutarlo, ¿ok? Entonces, bueno, con eso dicho, vamos a hacer una oración primero que nada y de ahí entonces continuamos. Señor Padre Dios, en este momento damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu bendición, ayúdanos a entender tu palabra. Y aquellos que van a ver este video en algún futuro, Señor, que en tu nombre reciban bendición y paz. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, entonces voy a compartir aquí el descritorio. Entonces, al compartirlo, vamos a ver, a ver Mateo 24. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo aquí, ¿ok? Entonces, Mateo 24 es bien interesante. Mateo 24 vemos que Jesús está hablando. Entonces, vamos a ver palabras claves, ¿ok? Entonces, primero es Jesús salió de dónde? Salió del templo. Entonces, cuando Jesús salió del templo y ya se iba, cuando sus discípulos acercaron, comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Entonces Jesús viene de dónde? De la casa de oración, de la casa del Padre. Entonces, es el templo de Dios, donde se supone que vayamos a orar. Entonces, luego, cuando ellos salieron del templo, de la casa de oración, los discípulos presentaron, oh, mira estos edificios, a los edificios del templo. Entonces Jesús le dio una respuesta. La respuesta que Dios le dijo, que Jesús le dijo, pues les aseguro que aquí no va a quedar una piedra sobre otra piedra. Entonces no va a quedar ninguna piedra sobre otra piedra. Esas fueron las palabras de Jesús. Entonces cuando tú escuchas eso, tú dices, oh, pero espérate, quiere decir que está hablando de destrucción. Está hablando de que esos edificios se caerán. Entonces vamos a ver luego de eso qué pasó con los discípulos y con Jesús. Luego entonces ellos se fueron, estamos aquí en el versículo 3. Luego se fueron a donde, al monte de los olivos. Entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntársele aparte y le dijeron, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. Entonces ya ellos están hablando porque Jesús le puso en su mente una idea de que no va a quedar piedra sobre piedra porque todo será destruido, como estamos viendo aquí, bien. Entonces ahora ellos por curiosidad, ellos quieren saber cuándo eso va a ocurrir. Entonces hoy nosotros estamos en el año 2020, este video lo estoy grabando el 8 de abril 2020. Ahora mismo tenemos una pandemia que se llama la pandemia del coronavirus, ¿ok? Entonces, de la pandemia del coronavirus. Hay mucha gente que está diciendo que estamos en los tiempos apocalípticos, que estamos en el fin del mundo. Entonces, base en eso, es importante ir a la palabra del Señor. Entonces, en realidad estamos viviendo en el fin del mundo. La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos dice en qué tiempo estamos viviendo. Entonces, es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Entonces, continuando aquí, los discípulos estaban intrigados cuando Jesús que todo iba a ser destruido. Bien, entonces ahora ellos quieren saber qué es lo que va a pasar y cuándo va a ocurrir, cuáles serán las señales del regreso, aquí que estamos, cuáles van a ser las señales del regreso y cuándo va a ser el fin del mundo. Entonces eso es lo que ellos están preguntando hoy, eso es lo que ellos quieren saber. Ahora, Jesús les contestó, Jesús da la respuesta y Jesús, como dice Jesús, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es eso, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la respuesta que va a venir de Jesús es una respuesta que va a ser exacta, va a ser una respuesta de paz, va a ser una respuesta que va a ser auténtica. Entonces, vamos a ver aquí que es lo que continúa en el versículo 4. Ahí Jesús entra con, alerta, con una advertencia y dice, tengan cuidado, ¿qué le está diciendo? Tengan cuidado, esta es la palabra clave aquí, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Entonces ahí yo me imagino a los discípulos como que, espérate, ya no está alertando que nadie nos engañe, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, bien interesante porque Jesús dice, versículo 5, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. O
sea, van a haber muchos que van a decir, yo soy Jesús. Entonces, hasta el momento, en el 2020, y sabemos que en el 2020 porque se calculó después de la nacida de Jesús, después que Jesús nació, el 2020, ¿verdad? Entonces hace 2020 años que el nacimiento de Jesús, por eso es que se cuenta. Entonces ya Jesús vino solamente una vez. Entonces estamos esperando que la segunda venida. Estamos esperando la segunda venida. Entonces, como estamos esperando la segunda venida, tenemos que saber cuándo va a ser esa venida. La respuesta nos dirá exactamente cuándo será esa venida o simplemente nos dará algunos puntos claves para saber en qué tiempo estamos viviendo. Bien, entonces, uno de los puntos clave para saber en los tiempos que estamos viviendo es que vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán, yo soy el Mesías. Y engañarán a mucha gente. Entonces hay que tener cuidado porque Jesús hizo la advertencia, van a ver esos que van a actuar con milagros y con todo eso y diciendo que es el Mesías. Yo recuerdo hace unos años atrás, yo era un niño, que había un hombre en Estados Unidos que él decía que él era Jesús y se hacía pasar por Jesús y tenía su avión y tenía todo y tenía una de esas megas iglesias. Lamentablemente no era Jesús, porque aquí vamos a ver en Mateo 24, si seguimos leyendo, cuándo y cómo será la venida del Hijo del Hombre, para entender esa señal y para que no seamos engañados, porque no queremos ser engañados, porque muchos serán engañados y nosotros no queremos ser engañados. Entonces, continúa ahora en el versículo 6 para continuar. Dice, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí, hay guerras allá, pero no se asusten. Entonces aquí es que, mira, esto es bellísimo. Porque Jesús nos está diciendo que vamos a escuchar rumores de guerra. Vamos a escuchar rumores de guerra aquí, allá. Entonces ahora estamos en el 2020. En el 2020 sí hay alguna guerra en el Medio Oriente. Hay otros países que están viviendo guerrillas internas. Entonces, cuando comenzó este año, la gente estaba asustada porque posiblemente que se iba a desencadenar la Tercera Guerra Mundial y todo eso era. Entonces ya vimos que pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial y han habido rumores de guerra y hubo guerras y entonces eso parte de la profecía del Señor. Porque dice, y ustedes noticias que hay noticias de guerra aquí y guerras allá, pero esto es bellísimo porque dice, no se asusten. Entonces, no hay que tener miedo porque Jesús lo dijo. Entonces, pues así tiene que ocurrir. Eso tiene que pasar. Entonces, sin embargo, aún no será el fin. Entonces, ya vemos que aún no será el fin. Entonces, aquí es importante porque ahora están mencionando, estamos viviendo en tiempos apocalípticos, yo lo escucho en las noticias, el video, la gente hablando y todo eso, por todo lo que ha pasado. Pero la Biblia es clara, aún no será el fin. Hemos escuchado rumores de guerra, hemos estado ahora con el coronavirus y todo eso, pero vamos a ver si cuánto más falta para el fin o cuán lejos estamos o cuán cerca estamos. Mateo 24 nos dará una buena descripción y otros versículos de la Biblia, pero vamos a empezar con Mateo 24. Entonces, continuando aquí, continuando un poco más, porque una nación peleará contra otra nación y un país hará guerra contra otro y habrá hambres, cuando hay guerra hay hambres y habrá terremotos en muchos lugares. Terremotos en muchos lugares. En el 2017 hubo un terremoto en México y han habido otros terremotos. En 2010 hubo un terremoto en Haití. Ahora en el 2020, cuando yo llegué de Puerto Rico, yo estaba allá y el primero, un temblorcito pequeño. Estaba despidiendo el sábado y luego un temblorcito pequeño. Ahí yo regresé a Estados Unidos con mi esposa y luego entonces el 6 de enero del 2020, nosotros llegamos acá el 1 de enero, mi esposa y yo, a Estados Unidos. El 6 de enero del 2020 hubo un terremoto grande en Puerto Rico. Luego de 100 años de historia que no habían tenido un terremoto. Entonces, aproximadamente 100 años. Entonces, sí, y habrá hambres y habrá terremotos en muchos lugares, pero todo eso, pero aquí viene la palabra clave para ver en los tiempos en que estamos viviendo. Pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Todo eso será el comienzo de los dolores. Entonces hay que hacer el comienzo de los dolores, comienza ahí. Interesante, ¿verdad? Entonces, hasta el momento hemos visto que habrá muchos falsos profetas y identificamos algunos casos. Ha habido guerra y habrá rumores de guerra, pero no se asusten, todavía no es el fin. Pero entonces habrá hambres, habrá terremotos en muchos lugares y eso es el principio de dolores. Entonces,
Un poquito aquí cuando una mujer va a dar a luz, tiene contracciones, tiene dolor, el dolor se le va, el dolor le viene y todo eso. Entonces hay principio de dolores en lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver qué pasa luego en el versículo 9. Luego en el versículo 9 dice, entonces los que los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán y todo el mundo que los odiará por causa mía. Ay, pero ahora me está diciendo, ay, pero ahora me van a odiar por causa de Jesús. Pero si leemos el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis dice que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, porque el cielo nuevo y la tierra nueva donde nosotros viviremos y moraremos con Jesús, vamos a ser sellados con el poder de la sangre del Señor, del Cordero. Entonces, esto en el libro del Apocalipsis, esos son otros temas que van integrados con el punto del fin del mundo. Entonces, por aquí en Mateo, seguimos aquí porque aquí vimos algunos de los principios de los signos que van a ocurrir, ¿ok? Entonces, no se preocupen que si morimos por Jesús, nos levantaremos en la primera resurrección. En Timoteo dice que al sonar de la trompeta, los muertos, en la sonrisa, los muertos en Cristo resucitarán primero y se levantarán al sonido de la trompeta. Entonces, versículo 10 dice, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe. Ay, 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 espérate. Muchos renegarán su fe. Entonces, esto yo le pondría aquí una carita triste. ¿Por qué? Porque lamentablemente si renegamos la fe del Señor, en el último momento no entramos en la nueva Canaán celestial, en la nueva tierra. Entonces, por eso hay que estar firmes. Hay que estudiar la palabra del Señor para saber y tener la esperanza de que, mira, no importa si es coronavirus, no importa si es un terremoto, si es otro terremoto, si nos entregarán, no importa si estamos en los dolores de parto, no importa las pandemias que vengan, nosotros tenemos la fe en Cristo, tenemos el enfoque en Cristo. Entonces, la solución para mantener esa fe en Cristo es tener una relación personal con Cristo. Entonces ahí ya no veo el marca de triste, ya pongo una carita feliz aquí. Entonces si tenemos esa relación personal con Cristo, yo le entrego mi corazón al Señor, mira, no habrá que temer. Entonces aparecerán, continuamos aquí, y muchos negarán su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Entonces traición va a haber odio, va a haber renegación de fe. También van a ver aquí, aparecerán muchos falsos profetas, ¿ok? Aparecerán muchos falsos profetas. Entonces, esos falsos profetas son los que van a decir cosas para engañar a mucha gente. Entonces, mucha gente lamentablemente se engañará. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor. Entonces, aquí es un punto clave porque mira lo que está pasando. Se enfriará el amor, básicamente. Y cuando no tenemos amor, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay ausencia de Dios. ¿Por qué decimos que hay ausencia de Dios? Porque Dios es amor. Entonces, como Dios es amor y no está Dios, entonces se enfrió el amor y entonces muchos se odiarán, como mencionamos aquí arriba, ¿bien? Entonces, pero el que siga firme, ahora aquí viene el que va a ser, el que esté fortalecido en la fe, pero el que siga firme, como mencioné aquí al principio, anteriormente, para estar firme hay que tener una relación personal con Cristo. Entonces, el que siga firme hasta el fin, que se salvará. Entonces, como mencioné anteriormente, se salvará y entrará en la nueva tierra, en las moradas celestiales, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo. Entonces aquí está la otra palabra clave que tenemos que tener en cuenta en el fin en los signos de los fines del mundo, es que toda la palabra del Señor se va a anunciar en todas las partes del mundo. Entonces en el 1900, si no me equivoco fue en 1918, fue otra pandemia que fue la del H1N1. En aquel tiempo no había mucha tecnología. Sí hubo mucha hambre, hubo mucha cosa, pero no hubo mucha tecnología. Era difícil viajar de un lugar a otro, era difícil, en aquel tiempo no había Zoom, ahora mismo nos conectamos a través del internet y podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, ahora que estamos viviendo en ese tiempo, donde se va a predicar mucho la palabra del Señor, porque el reino será anunciado en todo el mundo. Entonces, ahora mismo se está anunciando mucho.
Hay lugares donde falta más denunciar. Por ejemplo, en China es un poco difícil porque el gobierno lo controla, ¿verdad? Pero hay cristianos que están trabajando ahí. En la parte más interna de las Amazonas hay personas que están yendo a trabajar allá, pero es un poco difícil porque es remoto, pero no es imposible. Pero todos ellos recibirán el evangelio. Pero hay ciertos grupos que sí están tratando de ir a esos lugares más remotos y más difíciles. Mencioné dos, por ejemplo, pero hay muchísimos más. Y entonces, si usted escucha la palabra del Señor en algún momento cuando vea este video en el futuro, ya sabrá cómo predicar la palabra del Señor para que se cumpla el plan de Dios. Entonces, para que todas las naciones conozcan, entonces vendrá el fin. Es importante que eso se haga para que cuando todos vengan, se anuncie para que las naciones lo conozcan y entonces vendrá el fin. Bien. Entonces, con eso dicho, seguimos aquí. Déjame ver. Entonces, está siguiendo ahí, se me había conectado Herbert, por eso me desconectó. Está bien. Pues sí, después lo ven por internet. Entonces, continuamos aquí. El profeta Daniel escribió acerca del sacrilegio. Entonces, aquí es importante ver esto porque, ¿qué está diciendo? Está hablando del profeta Daniel, es otro punto clave. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Entonces, para estudiar el libro de Daniel hay que hacer una lección completa. Pero algunas palabras claves del libro de Daniel. Daniel fue un judío, donde fue el esclavo. Bueno, fue vendido, okay, era un judío, entonces ellos fueron en prisión, ¿a dónde? A Babilonia, ok, fueron en prisión a Babilonia. Entonces allá en Babilonia Daniel vivió muchísimos años, Dios le dio muchísimas visiones, entonces todo se escribió, hubo visiones donde fueron el momento oportuno para aquel momento y hubo visiones que fueron para el futuro. Bien, entonces una de las cosas que él escribió es acerca del horrible sacrilegio. Entonces en el horrible sacrilegio, ¿qué es lo que pasa? So que va a ver que está la marca de, del que se creerá que estará en el trono del Señor. Entonces eso lo podemos encontrar en Daniel 8, 9. Entonces podemos ver que sigue hasta el 10, hasta el 11, hasta el 12, todo eso fue 4 capítulos. Entonces se creerá llamar el hijo de Dios, ese, pero será un hombre. Entonces, eso sería importante verlo en algún futuro o hacer una lección aparte. Entonces, continuando aquí con lo de Mateo, pero si sabemos que esa marca y ya está, porque vemos que luego Pablo lo menciona, que ya está el poder del que se menciona. Entonces, cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces, porque ese personaje se hará pasar por Dios, ese personaje se hará pasar por Dios. Entonces, para ser un poco más claro, y ese personaje tratará de cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿cuáles son los tiempos y la ley? Eso podemos entonces buscar en Éxodo 20. Éxodo 20, Dios nos da los 10 mandamientos. 10 mandamientos donde no tendrás dioses ajenos, no te postrarás a ellos, no te darás ninguna imagen, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día sábado para santificarlo. Entonces, esos primeros 4 mandamientos van en honrar a Dios. Por eso es que yo amo a Dios, ¿ok? Entonces, los otros 6 mandamientos, que entonces honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no cometas adulterio, no mentirás, no levantes falso testimonio en contra de tu hermano, o no codiciarás. Entonces, lo otro es porque yo amo al prójimo. Entonces, yo primero amo a Dios y luego entonces yo amo al prójimo. Entonces, yo amo a Dios y amo al prójimo. Entonces, ahí se reúnen los 10 mandamientos. Entonces, este personaje que se habla en Daniel tratará de cambiar los tiempos y la ley. Tratará de cambiar los tiempos y la ley porque la ley no está hablando del Éxodo 20. Entonces, los tiempos porque tratarán de cambiar el sábado como día de oración por el domingo. Entonces, aquí el domingo representa el tiempo, ¿ok? Y el sábado representa tiempo. Entonces, sábado se cambia por domingo. Entonces, ahora vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde en vez de guardar el sábado, tienen el mandamiento número 3, que quiere decir santificar las fiestas. Entonces, ellos, en vez de santificar el sábado, santifican la fiesta, por ejemplo, la misa. Entonces, ahí nos estamos refiriendo a que al tiempo. Entonces, cambiaron, ¿qué? La ley.
Pero el Mateo 5, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie podrá cambiar esto eternamente. Sí, temporalmente tratarán de cambiarlo y todo eso, pero hay que estar alerta, porque ese poder ya está en poder, que es el del poder papado del que se habla en, 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 en Daniel, ¿ok? Entonces, continuando aquí, entonces la otra vez, Daniel fue donde Babilonia. Babilonia significa confusión. Entonces, lamentablemente, este sistema ha causado confusión. Continuando aquí, vamos a ver lo próximo. El que la entienda, entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Entonces, para ir al tiempo de irse, es cuando el horrible sacrificio, el horrible sacrilegio, cuando lo ve en el lugar santísimo, cuando literalmente se declare que ya ese es el gran poder que va a controlar el mundo y todo. Entonces, ya, y entonces sí que hay que estar bien pendiente. Y los que estén en Judea, que huyan a las montañas, y los que estén en la azotea de su casa no bajen a sacar nada, y el que esté en el campo no regrese ni a recoger su ropa. Pobres mujeres. Entonces aquí el versículo 19, pobres mujeres, aquellas que tales días estén embarazadas, no tengan niños de pecho, pidan a Dios que esto no huir en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque va a haber persecución. Porque aquí está la fe, y aquí está aquí están los santos del Señor, los que tienen la fe de eso y guardan los mandamientos de Dios, que se encuentran en Apocalipsis. Entonces aquellos que guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe de Jesús serán perseguidos. Entonces hay que en un momento huir, pero Dios nos va a indicar en cuánto será. Ahora mismo no es tiempo de huir, porque ahora mismo todo el mundo está en las casas. Si está escuchando este video ahora en el 2020, todo el mundo está en la casa, está tranquilo. Bueno, no tranquilo, porque mucha gente está sufriendo lamentablemente. Vemos mucho que estamos pasando cosas difíciles. Hay gente que lamentablemente se la está muriendo los familiares y todo con esto, pero no hay que tener miedo. Hay que confiar en el Señor. Entonces, cuando llegue el momento de la persecución, entonces sí hay que ir a las montañas. Pidan a Dios que no haya de huir en el invierno, como mencioné anteriormente, y tampoco ni en sábado. Porque en el sábado, como mencionamos anteriormente, se cambiará el sábado por el domingo como día de adoración. Entonces, los que no guarden el domingo, entonces porque guardan el sábado, serán perseguidos. Por eso es mejor pedirle al Señor que no sea en invierno ni en sábado lo que vaya a ocurrir, porque va a ser tiempo difícil, pero no hay que renegar la fe, no nos reneguemos la fe, no reneguemos la fe, como vimos anteriormente. Entonces, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, va a ser difícil, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara, pero mira, aquí está la esperanza, si Dios no acortara su tiempo, nadie se salvaría, pero lo acortará porque por amor a los que Él ha escogido. Entonces, si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, y vuelve nuevo, como mencionaba al principio, donde van a haber muchos pasos profetas, el Mesías está aquí o está allá, ¿qué vamos a hacer? No le creamos. No le creamos, porque vendrán muchos falsos profetas, falsos Mesías, y harán grandes señales y harán grandes milagros para engañar a ser posible hasta lo que Dios mismo ha escogido. Ya se los he dicho, advertido de todo antemano, por eso les digo, miren, aquí está allí o está en el desierto, ¿qué hacemos? No vayan. Si le digo, miren, está escondido, no lo crean, o sea, no importa lo que digan, está aquí, está allá, lo que sea, no vayamos. ¿Por qué? Porque esto es importante, clave, porque como un relámpago que se ve brillar al oriente y al occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Entonces, la venida del Hijo del Hombre, ¿qué va a ser visible, todo el mundo la va a ver, va a ser visible. Entonces, por eso hay que estar bien pendiente a eso. Entonces, ahora aquí vamos al versículo 29. Tan pronto como pasan aquellos días de sufrimiento, tan pronto como pasan aquellos días de sufrimiento, estábamos mencionando anteriormente todos esos días de sufrimiento que habrán, se huirá y todo. ¿Qué pasará? El sol se oscurecerá. Entonces, el sol se oscurecerá. La Biblia no nos dice cuánto tiempo dice, porque hay algunas personas que dicen que va a ser por 3 días. Tú sabes que no. La Biblia es clara. Entonces, en el Mateo 24 dice que no, el sol se oscurecerá después de esos días de sufrimiento, la luna dejará su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales caerán, temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y llenos de terror todos los pueblos del mundo caerán, llorarán y vendrán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y entonces está la segunda venida del Señor. Y Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta
para que se reúnan a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Entonces aprendan estas señales en la higuera. Enseñas a la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se quedan en cuenta ustedes, ya que el invierno está como cerca. Entonces hay que tener en cuenta, estar pendiente cuando son las señales del tiempo. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de ese tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Entonces todo esto va a pasar, todo el sufrimiento va a pasar, todos los engaños van a pasar, todo se va a ir, pero las palabras del Señor no dejarán de cumplirse. Entonces, en cuanto al día ni la hora, miren esto, quiero prestar atención aquí a futuros oyentes, pero el día y la hora que pasa nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente lo sabe quién, el Padre. Si quiere decir que ahora mismo si ustedes me dicen, Gio, ¿cuándo van a venir al Señor? Yo tengo que decir, mira, ¿sabes qué? No, yo no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque ni siquiera Jesús lo sabe. Solamente lo sabe el Padre. Entonces eso está escrito en Mateo 24 y 36, que ya lo leímos ahora mismo. Entonces, como nadie lo sabe, no hay que estar diciendo, no, que vienen 5 años, 7 años, en 3 años. Nadie lo sabe. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios que murió en la cruz, si Jesús, siendo el Hijo de Dios que murió en la cruz, no sabe aún cuándo Él va a venir, solamente el Padre, que tiene, Jesús tiene el privilegio de estar mismo ahora sentado a la derecha del Dios Padre. No, ¿cómo es posible que un ser humano de carne y hueso como yo, nacido pecador, pero quiero vivir en santidad porque yo quiero ser una persona que vive en Cristo y que si Cristo vive en mí, yo vivo en el Espíritu? Entonces, si Jesús mismo no lo sabe, ¿cómo es posible que alguien venga y diga, no, la venida del Hijo del Hombre será en tal fecha, será tal día? ¿Sabe qué? Falso, falso, falso. Lo voy a decir una vez más, eso es falso. Nadie, absolutamente nadie sabe cuándo va a ser el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, ni siquiera el mismo Jesús. Entonces, con eso en mente seguimos. Entonces, vamos a que el punto 37 dice, ¿cuándo? Punto 37. Como sucedió en tiempos de Noé, ¿saben? Que fue el que Dios le dijo, mira, construye un arca. Y entonces ahí empezó Noé a poner una maderita aquí, a poner otra maderita acá, a poner otra maderita acá, y a poner entonces todo eso. Y al final Noé tenía un barco, ¿ok? Tenía un arca, puso todos los animales dentro, y todo. Pasó muchísimo tiempo y la gente se reía, está loco, porque va a llover, y allí no llovía. Entonces, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos del diluvio y hasta el día de Noé, Noé entró en la barca, la gente que hacía comía y bebía y se casaba. Ahora mismo con esta situación que estamos viviendo, no se está comiendo, no se está bebiendo, no se está dando en casamiento. Quiere decir que no hay fiesta. Estamos todos en la casa. Todos estamos en la casa. Recuerda, estoy grabando este video en el 2020, el 8 de abril, con la crisis del coronavirus. COVID-19. Entonces, ahora mismo no está pasando eso, porque ahora mismo, como mencioné al principio, este no es el fin, pero sí hay señales que nos indican que el fin está cerca, ¿ok? Entonces, en los tiempos de cómo será, así será, y entró Noé en la barca, la gente comía y bebía y se casaban, pero cuando menos lo esperaban, vino que el diluvio y se los llevó a todos. Entonces hay que estar preparado, porque hay que estar, si sabemos que la higuera y vemos que va a producir fruto y todo, porque está el verano cerca, sabemos que va a producir fruto. Entonces, si sabemos que va a producir fruto, sí hay que estar preparado, porque sabemos que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Entonces, continuando aquí, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que la gente va a estar comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, pasándola bien, y de momento Jesús apareció. ¿Y qué pasó? ¡Wow! Pasó desapercibido, se perdió lamentablemente porque no aceptó el mensaje del Señor y no recibió el sello del Señor, sino que recibió la marca de la bestia que habla en Apocalipsis. Entonces, en aquel momento, de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Entonces, manténganse. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que estar pendiente, porque hay que estar pendiente, hay que estar despiertos,
porque no saben, y aquí lo vuelvo a decir, no sabemos qué día va a venir su Señor. Y porque no lo sabemos, aquellos que dicen que la venida del Señor será en 5 o 7 años, en cualquier fecha, no importa de qué denominación de la iglesia la persona lo diga, no importa de qué denominación la persona sea, si está diciendo fecha, quiere decir que no está estudiando la palabra del Señor. Entonces, eso es, cuando dicen fecha, que va a ser en tal fecha, eso es falso, porque nadie lo va a saber, ni siquiera Jesús lo sabe, entonces nosotros tampoco lo sabemos. Pero sepan que esto, que si el dueño de una casa supiera, ¿por qué es que esto pasa? Porque si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a venir quien el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso es que es una sorpresa, porque entonces la sorpresa nos da la emoción de estar preparados para servir al Señor. Porque si ahora mismo yo sé que Jesús va a venir, ahora mismo yo voy, me postro a orar y todo, y aquí estoy listo. Pero ¿sabes qué? Quiere decir que yo no soy un siervo fiel y el Señor está buscando personas fieles. El Señor está buscando personas fieles. El Señor está buscando personas fieles que les sirvan en espíritu y verdad. Entonces, personas fieles que le sirvan en espíritu y verdad. Entonces, como esas personas fieles sirven en espíritu y en verdad, nosotros tenemos que ser probados, como se prueba el oro en el fuego para que brille. Entonces, si nosotros somos probados cuando se prueba el oro en el fuego, entonces somos fieles y al ser fieles entraremos y el Señor nos va a decir, aquí está buen hijo, has sido fiel en lo poco, te daré mucho. Ven y celebra la fiesta que te tengo preparada. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta que Dios no nos dio la fecha exacta para que nosotros seamos fieles y le sirvamos con emoción. Pero por eso ustedes también estén preparados. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser fieles, servir en espíritu y en verdad. Porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo vendrá? Cuando menos lo esperen. Quiere decir que verá cuando estén comiendo, bebiendo, todas esas cosas estén pasando, la gente está ahí tranquila y vendrá el Hijo del Hombre. Pero aquellos que muchos serán perseguidos, muchos morirán por la causa del Señor, pero como nosotros sabemos que ya estamos ahí a la puerta de la entrada del cielo, no hay que tener miedo y eso hay que estar preparados en el nombre de su amén. Entonces, continuando y casi finalizando con esto, ¿quién es el criado fiel e infiel? Entonces, ¿quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para les de comer a su debido tiempo? Entonces, ahí nosotros estamos acá. Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, la encuentra cumpliendo con su deber. Entonces, Jesús vino hace 2020 años atrás. Jesús nació y vino la primera vez. Entonces, luego Jesús dijo, vayan y evangelicen a todas las naciones, bautizándolo, enseñándolo y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en Mateo 28, que fue el último mandato que el Señor dio. Ese mandato está enfocado en que nosotros somos un criado fiel, porque Jesús, Dios Padre, nos cría para que nosotros le trabajemos en fidelidad. Entonces, cuando Él venga y encuentre su casa, que es el planeta Tierra, porque nosotros no pertenecemos a este mundo, este mundo lo creó el Señor para que nosotros lo habitemos y lo trabajemos y para que prediquemos la palabra del Señor. Entonces, Él va a venir y va a chequear a ver cómo fue que lo hicimos. Bien, si lo hicimos bien, nos va a decir, thumbs up. Se nos va a poner ahí, decirte muy bien. Y si lo hicimos mal, lamentablemente no. Entonces, basado en eso, por eso es que nosotros tenemos que lo encuentra cumpliendo con su deber. Nuestro deber es el que está en Mateo 28, que es enseñando a la gente acerca del amor del Señor y enseñando los mandamientos del Señor y bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Les aseguro que el amo, les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado, entonces si nosotros somos buenos, si entramos al reino de Dios, nos va a dar todos sus bienes, el cielo, tierra nueva. Pero lamentablemente si ese criado es malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos. Recuerda a comer y a beber. Se recuerda que anteriormente decía que será como en los tiempos de Noé, donde la gente comía y la gente bebía cuando Noé entró en el arca. Entonces, hay que estar pendiente de nosotros no seamos ese criado donde estemos comiendo aquí y bebiendo
Y tanto en casamiento o en fiesta, casarse no es malo, porque Dios estableció un matrimonio entre un hombre y una mujer, como está escrito en Génesis 1 y 2. Y luego entonces en Éxodo 20 hay un mandamiento donde dice que no cometerás adulterio. Entonces casarse es bueno, pero estar en casamiento, casándose una vez y la otra vez, o estar de fiesta en fiesta. Aquí lo que está queriendo decir es de estar en fiesta. Entonces hay que, porque comiendo y bebiendo y de estar en fiesta, entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Bien, entonces para que, y si ese mal le comiendo el 28:49, y si al maltratar a los criados y se junta con borrachos, a comer y a beber, el día menos lo espera y a la hora que al menos lo sabe, llegará su amo y que ahora lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Si los hipócritas quieren ser una persona que es doble cara, quiere decir que hoy estoy con Jesús y mañana estoy en la calle. La calle bebiendo, fumando, comiendo adulterando. Entonces llega el día de la iglesia y voy a Jesús. Y llega el otro día y voy a la calle. Entonces eso es un ciclo. Eso es un ciclo el cual se llama tibio. Se llama tibio. O se llama hipócrita. Entonces el tibio, como dice en Apocalipsis, lo vomitará. Lamentablemente se perderá. Y el hipócrita, aquí también lo dicen, el hipócrita entonces vendrán el llanto y la desesperación. Entonces, para recapitular, vemos muchísimas señales. Vimos algunas señales en Mateo 24, versículos 1 al 51. Y al final, como mencioné arriba, Dios está buscando que le seamos fiel. Y si le somos fiel, vamos a entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces el cielo nuevo y la tierra nueva. Si hacemos eso, bien. Y si lamentablemente somos infieles, pues pasará aquí. Estaremos con ese grupo que es el de los tibios, de la hipócrita, donde están con Jesús un día y están en la calle, están sin Jesús en el otro. Entonces, mi deseo es que yo y que cada uno de ustedes que les seamos fieles para poder entrar en los cielos. Entonces, con eso dicho, vamos a cerrar aquí, vamos a hacer una oración. Señor Padre Dios, en este momento damos gracias por esta lectura bíblica y todo. Gracias, Señor Padre. Bendice a todas las personas que lo van a ver en algún momento y bendice a cada persona en este momento de crisis. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, muchas gracias a ustedes, los que van a verlo en algún momento. Dios les bendiga y les exhorto que si como asignación lean Mateo 25. Mateo 25 básicamente habla de lo que hay que hacer, parte de lo que hay que hacer antes de que Jesús venga. Entonces ya vimos los señales de que Jesús viene, pero hay que hacer algunas cosas antes de que Jesús venga y Mateo 25 habla de eso. Bueno, básicamente con eso dicho, aquí paro y que muchas gracias y Dios les bendiga.